Cuando Pedro y los discípulos escucharon estas palabras que decían: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿quién hizo mover el aire para que se escucharan esas palabras en los oídos de los apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Y a quién se referían esas palabras? Al Hijo. El Espíritu Santo manifestó algo en la palabra de Dios y lo sigue haciendo hoy en día. De hecho, hace que esta palabra escrita cobre vida delante de tus ojos, traiga revelación, así como la vio Pedro en el monte de transfiguración. ¿Quién es la persona que puede abrir tu entendimiento para que entiendas las Escrituras y veas al Redentor en ellas que ha sido anunciado? Es el Espíritu Santo. Si Jesús dijo, orando al Padre, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es trinitaria. ¿Quién es la persona que puede traer a ti la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo? Se llama el Espíritu Santo. Aquí vamos a hablar del tema, el Espíritu es la persona que trae ese poder de Dios para redención de nuestra vida. Y que el Señor nos hable, que el Señor a través de su Espíritu nos hable. Y quisiera que usted pudiera empezar por meditar algo que me ha tenido a mí también meditando, y quería dejarlo como un reto a ustedes. Hay algo que se llama las operaciones inseparables de la Trinidad. Es decir, que cualquier obra divina, bien sea la creación, la salvación, la consumación, la redención, cualquier obra divina, siempre las tres personas de la Trinidad trabajan inseparablemente juntas. Puede ser que hay una obra que tiene una referencia en particular a una persona. Por ejemplo, la encarnación. El que se encarnó no fue el Padre ni fue el Espíritu, sino fue el Hijo. Pero en esa obra están inseparablemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en cualquier otra. Y quiero darles unos ejemplos, pero también dejarles una tarea. Y es empezar a repensar todo lo que conocemos de Dios, inseparablemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cada una de las obras que Él hace. Y eso va a ser hermoso porque vamos a descubrir cosas increíbles, que es lo que hemos venido haciendo en este tiempo. Por ejemplo, en la creación, el Padre creó por medio del Hijo en el Espíritu. De hecho, nuestra forma como nos relacionamos con Dios en oración, el Señor Jesús dijo: ustedes oren, cuando oren así: Padre nuestro. O sea, nosotros oramos al Padre por medio del Hijo, que es nuestro mediador, en el Espíritu. Todo el cristianismo es trinitario. De hecho, la forma como Dios se comunica también es trinitario. Es como que el pensamiento del Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Y quisiera que fuéramos a Juan capítulo 12. Yo tengo mi Biblia en papel aquí, aunque no la voy a leer, pero sí la traje para medir el tiempo de buscar el versículo, para que ustedes también lo tengan. Juan capítulo 12, versículo 49. Y ahí está hablando el Señor Jesús. Y quiero que usted note cómo el Señor Jesús claramente está diciendo que lo que Él dice, realmente no lo dice de su propia cuenta, sino que Él dice lo que el Padre le ha dicho que diga. O sea, hay una unidad en la comunicación del Hijo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Hijo comunica lo que viene del Padre. Y ahora miremos unos capítulos más adelante, Juan capítulo 15, versículo 26. El Señor Jesús también está hablando, pero esta vez está hablando de la obra del Espíritu Santo. Juan 15, 26. Y dice así: cuando venga el Consolador, quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, ¿qué dice ahí? Él dará testimonio de mí. Es decir, el Espíritu iba a hablar de Cristo. O sea, él iba a comunicar básicamente las palabras que Cristo había hablado y que a su vez el Padre había enviado a Cristo a decir. O sea, es una comunicación que es trinitaria en su esencia. De hecho, en Juan capítulo 16, 14, un capítulo más adelante, está fácil, ¿cierto? Todo está cerca. Dice el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y eso nos permite empezar a ver cómo es que el Espíritu Santo está obrando en coordinación o unidad con el Padre y con el Hijo.
Si ustedes se dan cuenta, hay como una especie de línea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, se les conoce como la primera persona, el Padre, la segunda persona, el Hijo, y la tercera persona, el Espíritu Santo. No es que haya un ranking a ver que el Padre es más importante o el Hijo va en la mitad y el Espíritu Santo es el menos importante. No, todos son Dios en esencia y tienen el mismo valor y comparten los atributos de Dios, pero son personas distintas y también funcionan de manera distinta. Ahora yo estuve pensando en analogías. Las analogías para la Trinidad siempre en algún punto fallan. Entonces les quiero pedir misericordia por si esta tiene algún vacío, alguna cosa que no cuadra, porque lo tiene. Porque claro, Dios es 3 personas, pero la analogía que yo les voy a decir solamente es de una persona, pero téngame paciencia. Entonces vamos con esta analogía. Cuando yo comunico estas palabras a ustedes, o sea, cuando sale el aire de mi boca y llega como sonidos a sus oídos, esas palabras, antes de salir esas palabras, puede ser que yo las hubiera pensado, ya estaban en mi mente. Pero si yo no las digo, pues nadie las sabe. Están simplemente en mi mente. Es como si esa mente representara al Padre, que es el que tiene como la dirección, el plan. Pero ¿cómo comunica el Padre? A través del Hijo y del Espíritu. Entonces, ¿cómo comunicamos en este caso? Tenemos unas cuerdas vocales que son hechas de carne y de músculos que necesitan articularse y moverse y una serie de cosas de carne que toman el aire y lo transforman en un sonido que es una comunicación, un mensaje para ustedes. Entonces yo más o menos lo veo como así, es como si el Padre estuviera el pensamiento, o sea, la idea, hubiera alguien de carne que puede procesar esa idea y el Espíritu mismo permite que esa idea llegue a ser comunicada. Esas son formas de intentar entender lo que a veces no es tan fácil de entender. Pero también quería mostrarles una imagen, una analogía que escuché de un pastor que se llama Holman Lesmes, que me ayudaba también a mí a entender un poco cómo funcionaban o cómo operan las personas en la Trinidad. Esto no es que siempre operen así, pero normalmente o mayoritariamente operan así. Entonces Dios es 3 personas, uno en esencia, pero 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Principalmente el Padre dirige, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo ayuda. Esa es como un patrón que uno ve en el actuar de Dios en la historia. Y el reto es este: intenten pensar en cada cosa que conocen de Dios de una manera inseparable en las acciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, vamos a entrar en materia que es la redención. ¿Y por qué me tomé tiempo de hablar de este tema de la inseparabilidad de las obras en la Trinidad? Porque la redención también es una obra que es inseparable, uno no puede desligar, es que esto lo hizo solamente el Espíritu, o esto lo hizo solamente el Hijo, o esto lo hizo el Padre. Es algo que es inseparable. Quisiera que lo veamos desde esa óptica y desde esa óptica también veamos cómo el Espíritu Santo de manera particular está trabajando en la redención, cómo Él es el poder de Dios para la redención. ¿Qué es redención? Esa palabra es una palabra rara. O sea, se escucha como en los gremios cristianos, pero a veces no entendemos qué es. Redención es rescatar, o de hecho literalmente era liberar a alguien pagando un rescate o comprar algo a alguien con un pago. Por ejemplo, cuando un esclavo pues simplemente no poseía su vida y alguien viene y paga y compra a él o rescata a él y lo libera, un pago para una liberación. Eso es literalmente la redención. Sin embargo, quisiera que usted pensara que la redención tiene unas implicaciones mucho más completas y complejas que solamente liberarnos. O sea, es un impacto mucho mayor que ya ustedes van a darse cuenta. Pero también quería que viéramos que esa redención es una obra trinitaria. Miremos 1 Corintios 9:11. 1 Corintios 9:11, Pablo está hablando y está diciendo a las personas de la iglesia que no se equivoquen, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Y note algo, esos injustos eran los mismos cristianos en otro tiempo. No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. 1 Corintios 9:11.
Perdóneme, 6, es 6, perdóneme. Es 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿Listos? Entonces dice, ¿lo tienen? Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, heredarán el reino de Dios. Mira lo que dice, y esto erais algunos. Es decir, dentro de los corintios había personas que se comportaban de esta forma, pero eso estaba en el pasado de sus vidas, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, y por el Espíritu de nuestro Dios, la tercera persona de la Trinidad. O sea, ha ocurrido algo que ha cambiado las vidas de estas personas, de estos corintios, que ha sido efectuado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso quería que viéramos la operación del Señor Jesús y del Espíritu en una forma muy conectada para obrar una transformación, un cambio, una redención, una salvación, para trasladarnos de estar perdidos a estar hallados, para trasladarnos de estar muertos a estar vivos, para cambiarnos de estar condenados a estar salvados, de ser enemigos de Dios, ahora estar en comunión con Él, de ser hijos de ira, ahora ser hijos amados. Y eso es obra del Señor Jesús y del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, claro que la redención implica una limpieza del pecado o perdón de pecados. Implica justificación, o sea, un acto legal en el que somos declarados y vistos delante de Dios como justos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Sí implica un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, una nueva vida. Pero en el sentido más profundo y más alto de eso está algo que se llama la adopción. Ser hechos hijos de Dios. Y es la forma inicial y más básica de ser hechos semejantes al Hijo de Dios, Jesucristo. Ser adoptados, poder ser llamados hijos de Dios, poder tener comunión con Dios, no como Dios en sentido general, un creador, sino como Dios Padre, por medio del Hijo en el Espíritu. Piensen en esto. Pensemos en una persona que sí, es mala, es enemigo de Dios, está encarcelado, merece la condena de muerte. Y alguien muy amoroso viene y paga su condena y lo libera. Pues ¿qué muestra de bondad hizo esa persona? Pero digamos que lo dejó ahí, lo liberó y lo dejó. Dios sí nos liberó, pero no nos dejó ahí. Dice, listos, ahora lo lavó, le puso una ropa bonita, hizo una serie de cosas por él, hasta le cambió el corazón y ahora es una nueva persona, pero ahí lo dejó. Dios hizo eso, pero no nos dejó, sino que nos adoptó. Si ven que ese es un gran salto, es como un paso más profundo de lo que Dios quiere hacer al acercarnos a Él, darnos esa identidad como hijos, darnos su nombre, su herencia, su afecto como Padre. Y no es casualidad que la segunda persona de la Trinidad sea el Hijo de Dios y que nuestra redención consista en ser hechos hijos de Dios, en ser hechos semejantes al Hijo de Dios. Casi siempre cuando se habla de adopción, en términos humanos, uno como que siempre dice, ay, mire, ese es el niño adoptado. Ahí viene el adoptado. No sé si a ustedes les ha pasado. Me ha pasado varias veces como que personas siempre tienen que contarme que hay un niño adoptado. Si yo no le habría preguntado ni siquiera. Yo digo, oiga, pero ¿qué morbo tenemos con los adoptados? Y yo digo, o sea, la adopción es algo tan importante para Dios que todos sus hijos, excepto el unigénito, el Hijo de Dios eterno, todos sus hijos vienen por adopción. Entonces dicen cuando ahí viene el adoptado, yo soy el adoptado. Y digo, qué orgulloso me siento y me estremece de ser el adoptado. Gracias, Padre, por adoptarme en Cristo. Así que teniendo esto en mente, o sea, ese camino que viene en la redención, donde están las tres personas involucradas y en donde se hacen cosas asombrosas hacia nosotros hasta llevarnos a la semejanza de Cristo al ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a mirar 3 fases de ese plan de redención. No vamos a poder abordar las 3 fases aquí en este tiempo, sino que tenemos que terminarlas el jueves. El jueves a las 7:30 nos vemos para terminarla. Pero aquí vamos a ver la fase 1 y la fase 0. La fase 0, ¿por qué le dije fase 0? Porque esa es una fase que no ocurre en el tiempo y el espacio. Este plan de redención es un plan eterno.
no es que ocurriera en el pasado, en el tiempo, sino ocurre en la eternidad, es decir, fuera del tiempo y el espacio. Y ese plan eterno de redención se ejecuta en el tiempo y el espacio. Y la fase 0 de ese plan es que el Padre planea la redención en la eternidad. La fase 2 de ese plan es que el Hijo encarnado, el Redentor, ejecuta el pago y ejecuta esa redención planeada por el Padre. La fase 2 es que el Espíritu Santo aplica esa redención al pueblo al que fue dirigida. Y la fase 3 es que el Espíritu Santo aplica esa redención no a personas, sino a toda la creación. Es como la consumación del plan de redención. Entonces, viendo esas 0, 1, 2 y 3 fases, vamos a concentrarnos en la primera fase, que es el Redentor. La fase del Redentor en el Espíritu. El Padre envía al Hijo en el Espíritu. Y quiero que ustedes vean algo a medida que vamos avanzando, y es que el Hijo de Dios, Cristo, el Redentor, Él no solamente es el Redentor, sino que también es el prototipo o el modelo de la redención en el Espíritu. O sea, Él se convierte y se constituye en el ejemplo que tú y yo necesitamos para vivir una vida redimida como hijos de Dios. Veamos a través de estos puntos que traje, etapas de la vida del Redentor en el Espíritu. Veamos cómo es que el Espíritu está obrando en la vida del Redentor y también cómo ese modelo de redención en el Espíritu puede aplicar a nuestra vida. ¿Están listos? Bueno, empecemos por cuando el Redentor todavía no había encarnado. Es decir, cuando el Redentor estaba siendo anunciado. Esa anunciación del Redentor es por el Espíritu. O sea, el Espíritu anunció al Redentor. Como les decía antes, el Espíritu hace visible lo invisible de Dios. Hace audibles o visibles los pensamientos de Dios. De hecho, ¿cómo lo hizo? Inspirando a profetas. Trayendo a la visibilidad, a los ojos, la Escritura. Y la Escritura, el Antiguo Testamento en ese momento, pues básicamente era el anuncio del Redentor, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, en la anunciación hay una obra del Espíritu. Y en 2 de Pedro capítulo 1, usted va a buscarlo conmigo rápidamente. Pedro está hablando de una experiencia presencial que él tuvo, en donde él vio a Cristo glorificado cuando estaban en el monte de la transfiguración. 2 de Pedro 1:16. Y lo que quiero que usted note es lo siguiente, es que Pedro ve una manifestación de la gloria del Hijo como un testigo presencial, pero también él dice que además tenemos el testimonio o tenemos una palabra profética que está escrita, pero que es igualmente válida como la que él escuchó en el monte de la transfiguración. 1 de Pedro 1:16 dice: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahí estaba Pedro presente cuando eso ocurrió en transfiguración. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y ahora dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. ¿Y por qué razón es confiable? ¿Por qué razón es equivalente a la palabra que escucharon ellos de la voz de Dios en ese monte de transfiguración? Porque esa profecía no vino de los seres humanos, sino que esa profecía, versículo 21, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu es protagonista de la anunciación del Redentor. Y quiero preguntarles algo: ¿quién fue el autor intelectual de esas palabras? Dios, ¿quién? El Padre. Dios el Padre. Ahora digo, cuando Pedro y los discípulos escucharon estas palabras que decían: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿quién hizo mover el aire para que se escucharan esas palabras en los oídos de los apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Y a quién se referían esas palabras? Al Hijo.
El Espíritu Santo manifestó algo en la palabra de Dios y lo sigue haciendo hoy en día. De hecho, hace que esta palabra escrita cobre vida delante de tus ojos. Traiga revelación, así como la vio Pedro en el monte de transfiguración. Y te pregunto algo para que apliques a tu vida. ¿Quién es la persona que puede abrir tu entendimiento para que entiendas las Escrituras y veas al Redentor en ellas que ha sido anunciado? Es el Espíritu Santo. Si Jesús dijo, orando al Padre, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es trinitaria. Pregunto esto, ¿quién es la persona que puede traer a ti la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo? Se llama el Espíritu Santo. Pensar en todo esto me estremece, porque quizás estaba ignorando la obra del Espíritu en mi vida y en nuestras vidas. Solo por empezar a darnos revelación y a traer iluminación del conocimiento de Cristo y del Padre, eso pareciera ser suficiente. Ya creo que ya puede terminar de predicar. Pero no, hay mucho más que eso. Segunda cosa, el Espíritu no solamente anuncia al Redentor, sino que el Espíritu encarnó al Redentor. Visibiliza lo invisible de Dios. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, antes de la encarnación era invisible. Pero en ese momento en que es encarnado, o sea que el Verbo se hizo carne, esta segunda persona de la Trinidad llegó a ser visible. Y creo que una de las cosas que he notado es que el Espíritu hace visible lo invisible de Dios, a pesar de que Él es invisible. Es algo como una paradoja. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 30. Y me impresiona mucho cómo el evangelista toma las palabras del ángel que está hablando con María, y en esas palabras hay una acción trinitaria para la encarnación. Vamos a leer Lucas 1, versículo 30. ¿Lo tienen? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando dice Hijo del Altísimo, ¿a quién se está refiriendo? A Dios Padre, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, ¿qué dice ahí? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la tercera persona de la Trinidad. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Quién es el Altísimo? El Padre. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es el santo ser que nacerá? La segunda persona de la Trinidad. Podría decir que el Padre es el autor intelectual de la encarnación porque Él lo planeó y envió al Hijo a encarnarse, pero el Espíritu Santo es el autor material de la encarnación. Es el que, como vimos la semana pasada, es el creador y dador de vida. ¿Y saben qué hace en la encarnación? Es el creador de esa vida, del nuevo Adán. El inaugurador de la nueva creación. Así como esa primera creación se inauguró con un primer Adán que fue creado y dado vida por el Espíritu, este nuevo Adán está siendo creado, encarnado y dado vida por el Espíritu. Y a mí me parece asombroso porque el primer Adán era una criatura, pero el segundo Adán era el creador que se hizo criatura. Creo que la encarnación es una de las cosas más asombrosas y milagrosas que uno pudiera llegar a concebir en las obras de Dios en el tiempo y en la historia. El Verbo, el Hijo de Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y yo pregunto para tu aplicación, ¿quién es la persona que dio vida al nuevo Adán, el Hijo de Dios encarnado, y que de esa misma forma, Él como un prototipo, puede darte a ti vida o nueva vida? Puede regenerar. Es el Espíritu. ¿Quién es la persona de la Trinidad que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne? El Espíritu Santo de Dios. Así que la encarnación y traer vida al Hijo por el Espíritu
viene a ser un patrón para nosotros. Es por el Espíritu que se nos da nueva vida, que se nos imparte vida de Dios, que somos nacidos de nuevo. Ahora avancemos. Ya hemos visto que el Espíritu anunció al Redentor. Hemos visto que el Espíritu encarnó al Redentor. Ahora vamos a ver que el Espíritu también maduró al Redentor. Porque este Redentor, al ser un humano, al hacerse hombre en Jesús, era un humano. Y a pesar de que en su divinidad era todopoderoso y omnisciente, por ejemplo, en su humanidad, eso no es una característica de los humanos, la omnisciencia ni el todopoderoso y otro tipo de características. Entonces en Jesús había como una combinación entre lo humano y lo divino, 100% hombre, 100% Dios. Pero en su humanidad, el Señor Jesús, particularmente antes de los 30 años, porque el Señor Jesús fue hasta los 30 años que apareció en un ministerio público, como el Mesías. Antes de esos 30 años, ¿quién era Jesús? El hijo de José y María en Galilea de Nazaret de Galilea, ¿correcto? Pero ¿qué pasó en ese tiempo, en esa etapa tan humana de su vida? Dice, y no lo vamos a leer por tiempo, pero dice Lucas en capítulo 1, versículo 52, que Jesús crecía. Era lo que estaba pasando en su vida. No solamente en estatura como una persona de 12 años debería crecer, sino también en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, que Jesús creció, Jesús aprendió cosas, Jesús conoció, Jesús aprendió de hecho la obediencia por lo que padeció, dice el libro de Hebreos. El que no conoció pecado, pero que sí requirió un crecimiento, como un perfeccionamiento en su humanidad. Y ese proceso de tomar algo y perfeccionarlo es un proceso que ¿quién o qué persona de la Trinidad lo ejecuta? El Espíritu Santo. ¿Quién es la persona de la Trinidad que inicia la obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es la persona que puede santificarnos para que la imagen del Hijo sea formada en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién es la persona que en medio de todos los momentos de nuestra vida, incluyendo los padecimientos, está usando todo para bien, para que Cristo sea formado en nosotros? El Espíritu Santo, para que sea semejante al Hijo de Dios. Cuarto, el Espíritu unge al Redentor. Aparece Juan el Bautista predicando en Galilea y en Jordán y bautizando, y Jesús también aparece y ocurre algo que marca un antes y un después en su vida terrenal. Porque en ese momento, y vamos a leer en Lucas capítulo 3, versículo 21, Lucas 3, 21, menos mal todo está cerca, ¿no? Pues lo escogí a propósito. No, mentiras. Lucas 3, 21. Entonces el pueblo se estaba bautizando y también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Y qué dice? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que ungió a Jesús. El ungimiento en el Antiguo Testamento era un proceso en el que los reyes o los profetas o los jueces eran como empoderados formalmente, bien sea porque les echaban aceite, o sea, los ungían con aceite y era como una señal de impartir esa autoridad y del Espíritu mismo sobre ellos también. De hecho, la palabra ungido en el hebreo es la palabra Mesías. O sea, es literalmente eso. El Mesías es el ungido. Entonces, por ejemplo, David era un Mesías, pero en su momento pues era el Mesías David. Pero todo el Antiguo Testamento estaba esperando la expectativa de que vendría un siervo de Dios, que sería el Mesías, o sea, el ungido, que iba a ser descendiente de David y que finalmente traería cumplimiento todas las promesas de Dios. Y en ese momento en Jordán, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Cristo de una forma visible y una voz del cielo se escucha, saben, ahí está ocurriendo el ungimiento. O sea, en ese momento oficialmente Jesús es mostrado al mundo como el Mesías. Es en ese momento. Así que pregunto yo lo siguiente:
De hecho, antes de preguntar esto, hay algo interesante acá, y es que esa identidad del Señor como Mesías también estaba unida a su identidad como el Hijo de Dios, porque la voz del cielo, ¿qué es lo que dice? Este es mi Hijo amado. ¿Sí ven esto? Ahora, teniendo en cuenta esto, pensemos a Jesús como un prototipo de nosotros para nuestra redención. ¿Quién es la persona que puede unirnos por adopción al Padre? A tal punto que podamos escuchar en nuestro interior con toda certeza una voz que dice, eres mi Hijo amado. Es el Espíritu Santo. De hecho, Romanos, Pablo lo llama el Espíritu de adopción. ¿Quién es la persona que da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios? Pues el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Esto no es algo menor. Ahora vamos a mirar que el Espíritu es el que da el poder al Redentor, que es la quinta cosa que he venido mostrando. Esa unción del Espíritu al Señor Jesús trajo unas implicaciones en su vida y en su ministerio. Y miremos Lucas capítulo 4, versículo 1, que es ahí justo de lo que acabamos de leer una página más adelante. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace al ungir al Señor es investirlo con poder. De hecho, si ustedes se dan cuenta, todas las eslogan de cada semana tiene la palabra poder. Algunos tendemos a confundirnos porque como hablamos del Espíritu como un poder, entonces a veces pensamos que no es una persona, pero es una persona, sí, pero que también actúa con poder y por eso casi que lo identificamos con su poder. Y en el caso del Señor Jesús, el Señor, por el Espíritu, en su humanidad, tenía el poder para vencer la tentación. El poder en lo privado. Porque hay victorias que se deben ganar en lo privado, ¿saben? No solamente cuando estamos predicando, sanando personas o haciendo ministerio, no. Y lo primero que vemos es que ese poder, Jesús lleno del Espíritu Santo, dice ahí el versículo 1, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto para ser tentado. Y el Señor es tentado, pero lleno del Espíritu Santo, es confirmado en ese poder para vencer la tentación. De hecho, cuando regresa de la tentación, versículo 14, 4:14, mira ahí más adelante, Jesús regresó a Galilea, ¿y qué dice ahí? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él entró al desierto lleno del Espíritu Santo y salió del desierto en el poder del Espíritu. Y este sí era un poder para hacer un ministerio público. En este caso, un ministerio de proclamar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas y de liberar, de redimir, de hacer milagros. Y no es casualidad, seguimos leyendo ahí en el versículo 16, que inmediatamente el Señor viene a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entra a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. Si vamos ahí, estaba fácil porque estábamos ahí mismo en la misma página. ¿Qué dice el Señor? Está leyendo Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea, soy el Mesías para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. ¿Recuerdan la redención? Vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y pregunto yo, ¿quién es la persona que nos puede dar el poder para vencer la tentación como Jesús lo hizo en el desierto? Se llama el Espíritu Santo. ¿Quién es la persona que nos puede dar el poder para ser sanados? Porque un enfermo no se puede sanar a sí mismo. Este ministerio del Mesías Redentor en el poder del Espíritu implicaba sanar. El Mesías en el poder del Espíritu puede sanar tu vida, sanar a los quebrantados, puede aún a los que están pobres en espíritu darles esperanza, a los que están oprimidos por el diablo, a los que se sienten cautivos, a los que están esclavos, a los que se
ven como ciegos. ¿Quién es la persona de la Trinidad que nos unge a nosotros ahora como una especie de herederos del Mesías o de réplicas del Mesías, del ungido? ¿Quién es la persona que ahora nos unge a nosotros y nos da el poder para ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra? El Espíritu Santo. Es como si nuestra historia en el Redentor se repitiera, como si fuéramos una especie de copia de una vida redimida en el Espíritu. 6. El Espíritu no solamente dio ungimiento al Redentor y poder al Redentor, sino que también Él habitó en el Redentor. Ese concepto del templo de Dios venía del Antiguo Testamento y se refería literalmente a un templo hecho de piedras y con una cantidad de adornos y cortinas y cosas así. Y en el Antiguo Testamento, por el Espíritu, el templo se llenó de la presencia de Dios y ellos experimentaban unas sensaciones y percibían la manifestación de la presencia de Dios en el templo. Pero ahora en el Redentor, en Cristo, ese templo toma un cuerpo humano por primera vez en toda la historia del tiempo y el espacio. Y Jesús de hecho se identifica a sí mismo como el templo, porque Él decía que ustedes podían derribar ese templo y lo iba a levantar en 3 días. O sea, Él se estaba como comparando con el templo físico, pero se refería a su cuerpo. Y literalmente, cuando venía el juicio de Dios en el Antiguo Testamento sobre Israel, ¿saben qué pasaba? El templo era destruido. Cuando cayó el juicio de Dios sobre Cristo, sobre ese cuerpo fue destruido. Pero se levantó al 3er día. En Él habitaba el Espíritu Santo. Y por eso quiero que veamos a Jesús como ese prototipo del templo en un cuerpo humano que viene a ser la razón por la que ahora nosotros en nuestros cuerpos mortales humanos, como copias del Redentor o del prototipo, en el Espíritu también podemos ver la manifestación y la presencia real del Dios Trino en nuestra vida, por el Espíritu. El Espíritu que trae la comunión con el Padre y el Hijo, de modo que nuestro cuerpo físico es literalmente un templo de Dios en este mundo. Eso es por el Espíritu Santo. 7, el Espíritu ayuda al Redentor en su debilidad. Eso es importante, porque hay un momento crítico en la vida del ministerio de Jesús en su humanidad, y es cuando Él está en Getsemaní. ¿Ustedes recuerdan ese momento? En Getsemaní, previo a la entrega para su sacrificio, y Él está orando, y si toda su vida ha sido en el Espíritu, todo su ministerio ha sido en el Espíritu, aún su oración también era en el Espíritu. Y está orando estas palabras diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me impresiona ver cuando Pablo describe al Espíritu Santo en Romanos 8, cuando nosotros estamos en nuestra debilidad, ¿quién es el que nos ayuda en nuestra debilidad? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es la persona que nos ayuda cuando no sabemos ni siquiera cómo orar o qué orar? El Espíritu Santo. ¿Aún quién es la persona que intercede por nosotros con gemidos indecibles? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad como ayuda al Redentor en su debilidad. 8, de hecho el sacrificio mismo de Jesús en la cruz ocurrió mediante el Espíritu. Yo me ponía a pensar, pero esa parte ¿cómo se puede explicar? Está difícil, pero vamos a mirar Hebreos 9:14. Porque Él lo dice literalmente. O sea, desde la óptica del autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, en Hebreos 9 Él está diciendo y hablando de los sacrificios anteriores con machos cabríos y toros y la sangre de esos que no podía limpiar el pecado. Y ahora dice Hebreos 9:14, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual, ¿mediante qué? El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ven una acción trinitaria en el ofrecimiento del Hijo? ¿Quién se ofreció a sí mismo? El Hijo de Dios. ¿A quién? Al Padre, que dice a Dios, mediante el Espíritu. Es un sacrificio perfecto y santo mediante el Espíritu de Cristo. Mediante el Espíritu Santo, el que se ofreció fue Jesús.
¿Quién es la persona, pregunto yo, que aplica sobre nosotros el pago de la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados? Ese evento ya ocurrió hace 2000 años, por más o menos. Es un evento que ocurrió en el tiempo y el espacio, pero ¿cómo ese evento tiene una repercusión en mí? ¿Cómo se aplica a mí? El Espíritu Santo, que aplica esa sangre para limpiarte. Quizás tu conciencia está sucia por el pecado, pero esa sangre de Cristo, mediante el Espíritu, puede limpiar tu conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Y por último, el Espíritu resucita al Redentor. Ese Redentor que muere en la cruz y es enterrado, al tercer día es levantado, y quien hace o ejecuta esa obra de traer la vida a ese cuerpo que estaba muerto es el Espíritu. Miremos Romanos 8:11. ¿Listos? Dice, y si el Espíritu, en mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Esa resurrección de Jesús, como ese Redentor, es el prototipo para nuestra resurrección en el Espíritu. De hecho, miren esto, el autor de Romanos, Pablo, está diciendo que el hecho de que el Espíritu more en nosotros es como de alguna forma una garantía de que ese mismo Espíritu nos va a levantar. Es como que es imposible que un cuerpo en donde el Espíritu haya morado o more simplemente se quede muerto. Eso no puede pasar. De hecho, la ascensión del Redentor también es un prototipo de nuestra ascensión en un cuerpo resucitado. Jesús es la primera persona que va en un cuerpo resucitado a la presencia del Padre y a la comunión del Padre. Enoc había sido tomado, pero él nunca murió. O Moisés, no se sabe qué pasó. O Elías también desapareció. Pero uno que murió y resucitó y ahora está en la presencia del Padre, solamente hay uno por el momento, el Redentor, que se convierte en el prototipo para nuestra resurrección futura y para nuestra ascensión futura. Porque la consumación del tiempo vendrá cuando Él regrese y los muertos en Cristo serán resucitados y serán tomados también o ascendidos, por así decirlo. Ahora pregunto yo, ¿quién tiene el poder para levantar a un muerto espiritual y darle vida? El Espíritu Santo. Poder para redimir. ¿Quién es la persona que tiene el poder para resucitar nuestros cuerpos en ese día? Es el Espíritu Santo. Hasta aquí hemos visto 9 cosas y claro, si uno se pudiera ser más exhaustivo, y ustedes los animo a que lo sean, y se ponen a mirar la vida del Señor Jesucristo registrada en los evangelios, se van a dar cuenta que todo estaba en el Espíritu. Pero yo encontré estas 9 cosas que quería que viéramos como ese reflejo de lo que el Espíritu quiere hacer en nuestra vida o está haciendo en nuestra vida. ¿Recuerdan cuál fue la primera cuando empecé? El Espíritu que anunció al Redentor, que traía la revelación y las palabras de Dios, la iluminación de su conocimiento. El Espíritu que encarnó al Redentor, que puede dar vida y nueva vida. El Espíritu que madura al Redentor, o sea, que nos santifica, que nos perfecciona, que nos ayuda a crecer. El Espíritu que unge al Redentor, o sea, que le da el poder para hacer un ministerio, que le da el poder para vencer la tentación. El Espíritu que habita en el Redentor como una morada, un templo físico humano, un cuerpo humano. El Espíritu que ayuda al Redentor en su debilidad y que intercede aún con gemidos indecibles. El Espíritu por mediante del cual se presentó el mismo Hijo como un sacrificio perfecto. Y el Espíritu que resucita al Redentor. Ahora, habiendo visto esto, volvemos al inicio y vemos al Redentor no solamente como el que ejecutó un pago, sino como el prototipo de la nueva creación en el Espíritu. Él es el prototipo de cómo la redención va a alcanzarnos a nosotros también. El Redentor, ¿saben cómo inició su ministerio terrenal? Naciendo o siendo encarnado hasta llegar al punto de la resurrección y la ascensión.
Ese fue el Redentor. ¿Cómo ocurre eso en nosotros también? Igual, naciendo de nuevo, siendo regenerados hasta la glorificación, resurrección y ascensión. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que hizo esto en Cristo y asimismo hace posible esto en nuestras vidas, en tu vida, en cada miembro de su pueblo redimido que es la iglesia. Y por eso te digo esto, si tú estás en Cristo, en el Redentor, puedes ser receptor de la redención, planeada en la eternidad por el Padre, ejecutada en el tiempo por el Hijo en el Espíritu y aplicada en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios a nuestra vida, si estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es estar en el Espíritu, porque es el que hace nuevas criaturas. ¿Entienden eso? Estar en Cristo es poder decir que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por eso aquí la pregunta más clave en este punto es: ¿cuál es tu posición respecto a Cristo, el Redentor? Quizás con apatía o con desinterés o incredulidad o irreverencia, o simplemente no hace ninguna diferencia en tu vida. ¿Es el Redentor tu Señor y tu Salvador? ¿Eres un hijo de Dios por adopción? Y eso solamente lo puede decir el Espíritu Santo. O sea, te puede dar esa convicción. Nadie más te lo puede decir. Pues yo hoy te ruego, como si Dios rogara por medio de mí y en el poder del Espíritu Santo, que nos reconciliemos con Dios, que te reconcilies con Dios si no estás en Cristo. Porque al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay un Redentor glorioso. Y quisiera que usted pueda orar conmigo y pueda decirle al Padre: gracias. Gracias porque tu plan eterno es todo lo que necesitábamos. No solamente haber sido creados a la imagen de Dios como fue creado Adán, sino poder ser recreados a la imagen del nuevo Adán, el Hijo de Dios. Gracias porque podemos llamarte Padre, y eso es algo muy profundo, porque nos has adoptado. El espíritu de adopción ha llegado a nuestra vida, nos ha dado vida y nos ha unido a Cristo y al Padre. Gracias porque tu espíritu ha traído iluminación de la gloria tuya en el rostro de Jesucristo, y ha habido resplandor, ha habido vida en nosotros. Gracias porque tú estás obrando, tú iniciaste una obra en nosotros. Y gracias porque no depende de nuestras fuerzas para ser completada, sino al poder de tu Espíritu que la completará hasta el día de Jesucristo. Gracias porque estás obrando en medio nuestro, porque nos usas para ser emisarios del Evangelio, para proclamar las buenas noticias, para ser testigos del Redentor hasta lo último de la tierra. Gracias porque tu presencia es real en nuestra vida, en medio de la iglesia, porque tu presencia es real como esos templos del Espíritu Santo que somos. Gracias porque tu ayuda es real, tu fortaleza en nuestra vida es real, tu dirección a nuestra vida es real. Podemos escuchar las palabras del Padre por medio del Hijo, por el Espíritu. Gracias porque eres poderoso para salvarnos, para perdonarnos, para que esa sangre nos limpie, para que nuestra conciencia esté limpia y estemos cubiertos con la justicia de Cristo en nuestra vida. Gracias por todo lo que estás haciendo, aún por los que están aquí que han escuchado este mensaje de redención, que hoy pueda ser un día de salvación para algunos, para aquellos que respondan en arrepentimiento, en quebrantamiento y en fe, poniendo sus ojos en Cristo. Que hoy sea un día especial para las vidas de algunos, de muchos y de todos, Señor, porque sabemos que tú nos estás hablando. Sigue obrando en nuestra vida, sigue obrando en esta iglesia, y gracias por tu presencia real, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.